Durante años, SpaceX fue la empresa de los cohetes, de Marte, de los aterrizajes imposibles, de la reutilización. Cada lanzamiento parecía confirmar la misma idea, que Elon Musk estaba construyendo la empresa más innovadora del mundo, mientras otras compañías hablaban de reducir costes. SpaceX hablaba de colonizar otros planetas. Mientras la industria aeroespacial avanzaba lentamente, SpaceX aceleraba. Cada misión parecía más ambiciosa que la anterior, y cuanto más crecía esa imagen, más fácil era olvidar una realidad. Los sueños también cuestan dinero, muchísimo dinero, porque detrás de cada lanzamiento espectacular hay miles de ingenieros, décadas de investigación, infraestructuras gigantescas y una inversión constante que pocas empresas del mundo pueden permitirse. Durante mucho tiempo, esa historia quedó en segundo plano. La atención estaba en los cohetes, en Starship, en Marte, en Starlink. Pero algo acaba de cambiar, porque SpaceX ya no está llamando la atención únicamente por lo que lanza al espacio. Ahora también la está llamando por cómo financia su futuro. Y eso nos obliga a mirar la compañía desde una perspectiva completamente diferente. No como una empresa espacial, sino como una empresa que empieza a comportarse como una gigantesca infraestructura industrial. Porque cuando una compañía comienza a emitir deuda a largo plazo, a negociar con bancos internacionales y a atraer decenas de miles de millones de dólares de inversores institucionales, significa que su historia está entrando en una nueva etapa. Una etapa donde la ingeniería sigue siendo importante, pero las finanzas empiezan a ser igual de decisivas. Para entender por qué esto importa, hay que volver al principio. Cuando Elon Musk fundó SpaceX en 2002, el objetivo parecía casi imposible: reducir drásticamente el coste de acceder al espacio. La industria aeroespacial llevaba décadas funcionando de la misma manera. Cada cohete era prácticamente de un solo uso. Cada misión costaba una fortuna. Y lanzar satélites seguía siendo un proceso reservado para gobiernos y unas pocas compañías. Musk pensaba que el verdadero problema no era la falta de tecnología, era el coste. Si conseguía reutilizar los cohetes, todo cambiaría. Muchos lo consideraron una fantasía, pero con el paso de los años, esa fantasía empezó a convertirse en realidad. Los Falcon aterrizaban, se reutilizaban, los costes bajaban, los contratos crecían. Y SpaceX dejó de ser una startup ambiciosa para convertirse en una referencia mundial. Después llegó Starlink, una idea que parecía incluso más ambiciosa: crear una red global de Internet mediante miles de satélites. No unos cientos, miles. Cada uno debía fabricarse, lanzarse, mantenerse y sustituirse cuando terminara su vida útil. Era uno de los mayores proyectos de infraestructura privada jamás planteados, y también uno de los más caros. Sin embargo, la lógica tenía sentido. Si SpaceX controlaba los lanzamientos, también podía construir la mayor red satelital del planeta. Y cuanto más crecía Starlink, más claro quedaba que SpaceX ya no era únicamente una empresa de cohetes. Empezaba a convertirse en una empresa de infraestructura. Pero entonces apareció un nuevo protagonista: la inteligencia artificial. Y con ella, una necesidad que pocas personas habían anticipado: más centros de datos, más capacidad de computación, más energía, más redes, más infraestructura física. La IA no solo necesita algoritmos, necesita enormes cantidades de hardware funcionando las 24 horas del día. Y las compañías capaces de construir esa infraestructura se han convertido en piezas fundamentales de la nueva economía. Eso cambia completamente las reglas,
porque una empresa que antes invertía principalmente en investigación y desarrollo, ahora también debe invertir en activos físicos gigantescos, edificios, equipos, centros de datos, sistemas eléctricos, redes de comunicación. Todo ello requiere una cantidad de capital muy superior a la que normalmente asociamos con una empresa tecnológica. Y cuanto mayor es la ambición, mayor es también la factura. Durante años, muchos pensaron que las grandes empresas tecnológicas podían financiar cualquier proyecto simplemente con los beneficios que generaban. Pero las inversiones que exige esta nueva etapa son diferentes, mucho mayores, mucho más intensivas en capital. Y ahí aparece un actor que hasta hace poco parecía secundario en la historia de SpaceX: Wall Street. Porque cuando una empresa necesita acelerar inversiones de esta magnitud, el mercado financiero deja de ser un simple observador. Empieza a convertirse en un socio imprescindible. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. Porque la conversación ya no gira únicamente alrededor de cohetes o satélites. Empieza a girar alrededor de bonos, deuda, tipos de interés, calendarios de vencimiento y grandes inversores dispuestos a financiar la siguiente fase del crecimiento. Ese cambio puede parecer técnico, pero en realidad representa algo mucho más profundo. Representa el momento en el que una empresa deja de financiar un sueño y empieza a financiar una infraestructura. Y esa diferencia cambia por completo la naturaleza del negocio. Y fue entonces cuando Wall Street dejó de mirar a SpaceX únicamente como una empresa espacial. Empezó a verla como una empresa capaz de construir infraestructura durante décadas. Y esa diferencia es enorme, porque las startups suelen financiarse con capital. Las grandes infraestructuras suelen financiarse con deuda. Es el mismo mecanismo que durante años han utilizado compañías eléctricas, redes ferroviarias o grandes operadores de telecomunicaciones. Invierten hoy y devuelven el dinero durante muchos años. La lógica es sencilla. Si el activo va a generar ingresos durante décadas, también puede financiarse durante décadas. Y SpaceX parece estar entrando precisamente en esa etapa. Una etapa donde el crecimiento ya no depende solo de lanzar más cohetes, depende de construir una infraestructura capaz de sostener una ambición mucho mayor. Lo más llamativo no es únicamente el tamaño de la emisión de deuda, es la respuesta del mercado. La demanda de los inversores superó ampliamente la cantidad que la empresa buscaba captar. Eso envía un mensaje muy claro. Muchos grandes fondos creen que SpaceX seguirá creciendo durante muchos años y están dispuestos a prestarle dinero para hacerlo. No porque los cohetes sean espectaculares, sino porque esperan que toda esa infraestructura genere beneficios suficientes para devolver cada euro prestado. Pero la deuda siempre tiene dos caras. Permite acelerar proyectos, permite construir antes, permite crecer más deprisa. Sin embargo, también introduce una nueva obligación. Los intereses no esperan, los vencimientos tampoco. Cuando una empresa vive únicamente del capital de sus accionistas, puede permitirse retrasar algunos planes. Cuando entra en el mundo de la deuda, el calendario empieza a importar tanto como la visión, y eso cambia la forma de gestionar una compañía. Durante años, SpaceX fue evaluada por una pregunta muy sencilla. ¿Puede revolucionar la industria espacial? Ahora aparece una segunda pregunta. ¿Puede generar suficiente flujo de caja para sostener una infraestructura cada vez más grande? Porque conforme aumentan los centros de datos, las redes, los satélites y las inversiones energéticas, también aumentan las expectativas financieras. Y los mercados rara vez separan una cosa de la otra.
Quizá por eso esta historia resulta mucho más interesante de lo que parece. No habla únicamente de bonos, ni de tipos de interés. Habla del momento en el que una empresa visionaria empieza a convertirse en una institución. Una compañía que ya no solo vende innovación, también vende confianza. Confianza a bancos, a fondos de inversión y a miles de inversores que esperan recuperar su dinero dentro de 10, 20 o incluso 30 años. Quizá el mayor cambio de SpaceX no esté ocurriendo en el espacio. Está ocurriendo en los mercados financieros. Porque cuando una empresa deja de financiar únicamente ideas y empieza a financiar infraestructura, también cambia la forma en la que será juzgada. A partir de ahora, no bastará con lanzar el siguiente cohete. Habrá que demostrar que toda esa infraestructura puede sostenerse durante décadas, porque los sueños pueden inspirar a millones de personas, pero la deuda exige algo mucho más concreto. Resultados. Y quizá esa sea la mejor forma de entender el momento que vive SpaceX. Durante años construyó el futuro. Ahora también tiene que demostrar que puede pagarlo, porque las empresas más ambiciosas del mundo no dejan de soñar cuando crecen. Simplemente descubren que los sueños más grandes también son los más caros.